Bienvenidos y bienvenidas a La Polis, un espacio para poder repensar el poder, la política y la sociedad desde distintos ángulos. En este episodio nos situamos en la conmemoración del 14 de noviembre, una fecha que evoca las marchas ciudadanas de 2020 y las movilizaciones que han continuado hasta el día de hoy, todas ellas expresando un profundo reclamo de justicia y dignidad. Hoy nos preguntamos qué papel juega la generación Z en la reconstrucción cívica y ética del Perú. Para analizar si estas movilizaciones juveniles son una renovación ética de la ciudadanía o un síntoma de una ruptura con las instituciones, contamos con la presencia del profesor Gonzalo Gamio. Buenas tardes y gracias por la invitación. Ahora vamos a dar inicio al primer bloque que se llama Memoria y Movilización, la protesta como acto de memoria. Profesor Gamio, en sus escritos usted sostiene que la memoria no es nostalgia, es un deber ético y una herramienta política. Las protestas que han sido lideradas por los jóvenes estos últimos años, ¿usted cree que constituyen una forma de activar esa memoria colectiva que el Estado y gran parte de la sociedad parecen querer olvidar? Sí, sin duda. Bueno, podemos recordar que la generación Z comenzó a movilizarse a partir de este intento del Congreso actual por reelaborar la ley de AFPs, ¿no? Situación que los excluía de ciertos beneficios y digamos, condiciones justas, ¿no? Para una pensión. Pero este primer paso llevó a los jóvenes de nuestro país a conectar con una serie de situaciones, de circunstancias anteriores, digamos, llevadas a cabo por generaciones de jóvenes que los precedieron, y también una situación muy actual que es, digamos, el deterioro acelerado de la democracia, ¿no? Entonces, efectivamente, cuando uno toma contacto con los motivos que aparecen en sus pancartas, en sus propios discursos, etc., uno se da cuenta que están haciendo memoria. De hecho, están convocando una marcha para mañana 14, que tiene una conexión directa con las marchas que la llamada entonces Generación del Bicentenario llevó a cabo contra el régimen fugaz de Manuel Merino, ¿no? Entonces, por supuesto, están activando la memoria, y la memoria es un proceso de selección de ciertos eventos del pasado que pueden ser movilizadores y cohesionadores para una agenda social y política, y creo que eso es lo que estamos... esto es un fenómeno respecto al cual estamos siendo testigos. Claro. ¿Usted cree que podríamos decir que la calle, siendo ocupada, ¿no?, por estos jóvenes, se ha convertido en este nuevo espacio donde la acción concertada, donde el poder cívico está tomando lugar, ¿no?, como decía Hannah Arendt, ante este vacío, ¿no?, de las instituciones tradicionales? Bueno, lo que yo diría es que la calle puede convertirse en este espacio de aparición de la ciudadanía, ¿no? Efectivamente, Arendt decía que el poder acontece allí donde los ciudadanos nos reunimos para discutir asuntos públicos, ¿no? Y ciertamente la movilización es una forma en la que la ciudadanía irrumpe, emerge, ¿no? Sin embargo, para que, digamos, el esquema arendtiano se cumpla completamente, tiene que haber una dimensión también deliberativa, ¿no? Entonces, la movilización es una condición necesaria, fundamental. A través de ella, nuestra juventud plantea cierta agenda, ciertas inquietudes, también expresa su indignación, pero hay un momento deliberativo que también es importante, ¿no? Y probablemente estemos asistiendo a la configuración de factores de deliberación. Claro. Justamente formas que han tomado estas nuevas generaciones y que usan bastante son las plataformas digitales, ¿no? Y estas redes son un nuevo espacio y que permite la acción concertada de deliberación, pero también es un terreno fragmentado donde encontramos bastante polarización, los mensajes que uno expone pueden encontrar bastante tensión, ¿no? Entonces, ¿cómo estas redes pueden ser este espacio deliberativo también donde hay tensiones, ¿no? Sí, ahí hay un problema, digamos, estructural, ¿no? Porque para que haya deliberación se necesita que nos reunamos, ya sea presencial o virtualmente, y que haya un tiempo también para deliberar, y la deliberación supone la elaboración de argumentos y el ejercicio de la crítica y la forja de consensos y la expresión de disensos, ¿no? Entonces, digamos, los espacios de diálogo presencial, el intercambio de comunicación a través de canales virtuales también, la redacción de artículos, etcétera, todo eso favorece la deliberación. Pero las redes sociales tienen una limitación bastante severa, que en algunos casos, como en ex Twitter, digamos que el límite de expresión escrita está muy limitado. Entonces, ese tipo de redes sociales están hechas más bien para expresar emociones y no tanto para construir argumentos y ponerlos a prueba. Entonces, digamos que las redes sociales pueden ser un espacio interesante para convocar, para llamar a la reflexión, pero tienen limitaciones a la hora de ser espacios de diálogo, digamos, más intenso, ¿no?
Claro, justamente usted ha criticado la brutalización de la política, ¿no? Donde se estigmatiza, se construye a este otro que ya no se le ve como un adversario, sino como un enemigo, ¿no? Se le deshumaniza de cierta forma. Y en las redes creo que es una herramienta frecuente que se ha usado para estigmatizar, para desacreditar a la ciudadanía, en este caso a los jóvenes, ¿no? ¿Cómo analiza usted este uso de la violencia simbólica y qué antídotos pueden existir desde la ética cívica? Sí, bueno, la tesis de la brutalización pertenece a un historiador británico de origen alemán que se llama George L. Mose, ¿no? Y él hace un paralelo entre lo que estamos viviendo ahora y sus propios análisis sobre los años 30, ¿no? Y digamos que estamos asistiendo a un fenómeno interesante pero inquietante, ¿no? La idea de que se exalta la fuerza, se exaltan las diferencias entre las personas ideológicas, culturales, etc. Y se ve al otro como un enemigo. Se entiende la tolerancia como un signo de debilidad. Entonces, este fenómeno, que no solamente acontece aquí, acontece en Europa con el fortalecimiento de la ultraderecha. Estados Unidos se está convirtiendo en una oligarquía autoritaria, si es que las cosas no cambian, ¿no? Y en el Perú, pues, la polarización es también sumamente fuerte, ¿no? Y es sumamente fuerte en un contexto, paradójicamente, de muy poca información sobre los, digamos, fundamentos de las ideologías políticas, ¿no? Hay sobre todo visceralidad, ¿no? Y ese es un, digamos, escenario sumamente peligroso, ¿no? Si el otro es mi enemigo, entonces nuestra vocación por la deliberación e incluso por la negociación se convierte prácticamente en nula. Y el otro es un rival al cual hay que doblegar o aniquilar, ¿no? Es una forma de violencia simbólica muy clara, porque se usa el lenguaje para estigmatizar, para terruquear, para convertir al otro en un interlocutor irrelevante y en víctima, potencialmente, ¿no? Estamos viendo cómo nuestra clase política está intentando criminalizar la protesta a como dé lugar, está aprobando leyes de amnistía que, digamos, intentan neutralizar la acción de la memoria e impedir la justicia. La ley anti-ONGs bloquea la posibilidad de que esas organizaciones puedan asumir la defensa legal de personas que no podrían pagarle sus honorarios a un abogado, ¿no? Entonces, estamos realmente en una situación de aniquilación del otro. Y eso es sumamente peligroso, es un síntoma también de cómo nuestra democracia está retrocediendo severamente, cómo los derechos humanos ya no son considerados por un sector de la población como un factor de civilización. Y esto conduce a otras formas más grotescas aún de violencia. Yo diría que la única forma de combatir esta situación es movilizándonos, ¿no? O sea, si no somos parte de la solución, somos parte del problema. Y nuestro silencio termina alimentando, fortaleciendo las medidas que una clase política sumamente impopular, sin embargo, sigue aplicando casi sin ningún tipo de resistencia. Claro, sí. Justamente la respuesta del Estado ante las movilizaciones ha sido una represión brutal, ¿no? En estos tiempos pensamos en las víctimas, en Inti, en Brian, en los alrededor de 50 personas que fallecieron en las movilizaciones de fines del 2022, inicios del 2023. Esta nueva, en las recientes movilizaciones, ¿no? Falleció Eduardo, ¿no? Un artista callejero. En este marco, la movilización juvenil, como usted dice, es esta lucha para evitar este destino, ¿no? Pero, ¿cómo podemos recuperar la democracia sustancial, ¿no? Cuando salimos a las calles nos sentimos... de alguna forma no podemos ejercer nuestro derecho de protesta, ¿no? Porque no sabemos si vamos a regresar a casa. Sí, efectivamente. Yo se los explico a mis estudiantes de esta manera. Nuestra clase política tiene un índice de aprobación ciudadana según las encuestas que es mínimo. Y sin embargo, hacen lo que les place. O sea, aprueban las leyes que los favorecen, que les interesan y que incluso favorecen abiertamente el crimen, ¿no? Y prácticamente nadie hace nada, ¿no? Ahora estamos asistiendo a un progresivo retorno de la movilización. Pero hasta hace algún tiempo estábamos completamente notablemente desmovilizados. Y esto obedecía a alguna de estas posibilidades, ¿no? Probablemente conectadas entre sí, ¿no? Por un lado, han muerto 50 personas, 50 peruanos. Hemos visto los videos, han hecho tiro al blanco prácticamente con ellos. Han muerto de una manera sumamente dolorosa para muchas familias. Y claro, mucha gente dudaba en movilizarse porque, como tú has dicho muy bien, no sabían si iban a llegar a casa por la noche, ¿no? Y un segundo grupo, digamos, no se movilizaba porque obviamente protestar y actuar en coordinación implica invertir tiempo y ellos no trabajan, muchos de ellos no trabajan en el ámbito formal y viven del día a día, entonces no pueden darse el lujo de actuar, digamos, políticamente. Y hay otro sector también que no se moviliza porque teme al futuro, a qué otras opciones habrá. Porque claro, ellos piensan que con Boluarte, con Gerí, pues al menos hay una todavía relativa, aunque ya están minando severamente esto,
estabilidad económica, ¿no? Entonces, claro, esas son tres posibles razones por las cuales la gente dudaba y sigue dudando en movilizarse, ¿no? Digamos, el temor a ser asesinado. Lo que ha pasado con Truco es un claro ejemplo de que esto puede seguir sucediendo. En segundo lugar, no poder unirse a la protesta porque tiene que trabajar en el sector informal, y hay otros que piensan que finalmente por lo menos algo de estabilidad económica queda, ¿no? Entonces, el asunto es que no se puede resolver esto sin movilización. O sea, no hay forma de resolver esos problemas sin que la ciudadanía, digamos, haga un acto de presencia. Con la movilización, por supuesto, con otro tipo de acción política que implica deliberación, y también la desobediencia civil, digamos, sobre la que he escrito hace unos meses, es también una posibilidad, ¿no? En el sentido estricto del concepto liberal de desobediencia civil. Desobediencia civil no es violencia, no es insurrección. Desobediencia civil es, digamos, no acatar o asumir un rol de resistencia pacífica frente a las directivas de autoridades que no tienen legitimidad, ¿no? Ahora el actual presidente, digamos, de acuerdo a algunos sondeos, tiene una mayor aceptación que su predecesor, cosa que no es nada difícil de lograr, ¿no? Pero bueno, tenemos que estar alertas acerca de qué es lo que va a suceder, ¿no? Pero la idea de protestar, de coordinar acciones y de hacer también resistencia, reitero, pacífica, son opciones completamente legítimas desde una perspectiva democrática. Claro. Ya esta última pregunta para poder finalizar. Usted ve en estas nuevas generaciones, en la generación Z, ¿no?, como esta mezcla de memoria, de iluminación, del uso de herramientas digitales, como una semilla para poder encaminarnos a la reconciliación nacional de la que se ha escrito, ¿no?, en la Comisión de Verdad y Reconciliación. Es un poco complicado introducir la variable de la reconciliación ahora mismo, porque se está tratando de envilecer el concepto de reconciliación, ¿no? La CBR fue muy clara cuando dijo que la reconciliación era la posibilidad de reconstruir los lazos sociales dañados por la violencia durante el conflicto armado interno, ¿no? Y que la reconciliación suponía verdad y justicia, ¿no? Pero nuestra clase política actual no está del lado ni de la verdad ni de la justicia. De hecho, está tratando de imponer un negacionismo frente a lo que se vivió durante el conflicto armado interno. Está tratando de garantizar impunidad para los perpetradores. Está generando leyes pro crimen, digamos, en favor de quienes el día de hoy cometan delitos, pero sin embargo evocan la palabra reconciliación como una suerte de borrón y cuenta nueva, haciendo la cuenta de que el informe final de la CBR, que ha discutido estos conceptos con rigor y que sigue planteando una discusión sobre estos asuntos, como si el informe final de la CBR nunca se hubiera publicado ni entregado a la sociedad. O sea, ellos están tratando de forzarnos a ubicarnos en una situación previa al trabajo de la Comisión de la Verdad, ¿no? Porque les interesa una reconciliación falsa, ¿no?, que se base no en la verdad ni en la justicia, sino más bien en la amnesia moral y política y en la impunidad. Y eso creo que cualquier ciudadano de buena voluntad no debería aceptarlo, ¿no? Y en ese sentido, la movilización de los ciudadanos hoy podría convertirse, porque no está muy claro si la agenda incorpora la reconciliación en el sentido de la CBR, pero sí podría encaminar a la ciudadanía a recuperar algunos elementos de la agenda de la ya lejana en el tiempo transición democrática, que implicaba lucha contra la corrupción y también justicia transicional en el sentido de verdad, justicia y reconciliación. Claro, en este contexto un poco desesperanzador, ¿no?, donde hay mucha impunidad en medio de toda esta crisis que estamos viviendo, ¿qué lección final puede usted dejarnos sobre el poder y sobre la esperanza que de alguna forma nos están generando estas movilizaciones de la generación Z, ¿no?, como una ciudadanía que se está empezando a activar? Bueno, todavía no sabemos hacia dónde nos va a llevar este tipo de movilización. Yo, digamos, observo con entusiasmo lo que los jóvenes pueden enseñarnos, ¿no? Sin embargo, pues creo que lo que tenemos que hacer es no permitir que nos roben la esperanza, ¿no? Y lo que está sucediendo en el Perú en los últimos años es un desmantelamiento progresivo de la democracia, incluso de una manera quizás más peligrosa que durante la dictadura de Alberto Fujimori. Me explico. O sea, quienes estaban al frente de la dictadura de Alberto Fujimori tenían un razonamiento más estratégico que nuestra clase política actual, ¿no? Nosotros podemos adivinar incluso las pretensiones de nuestra clase política actual, porque son bastante torpes a la hora de razonar y diseñar cómo proceder. Sin embargo, en la época de los 90 existían partidos políticos que estaban comprometidos directamente con una agenda democrática. Se había formado el Foro Democrático, había una sociedad civil organizada
en torno a la causa de la democracia y los derechos humanos. Hoy en día, digamos, ese espacio de defensa de la democracia es mucho más tenue, ¿no? Entonces, digamos que la resistencia democrática es mucho menos clara que en los años 90. Eso es lo que me preocupa. Entonces, claro, la movilización de la generación Z puede nuevamente brindarle algún tipo de aliento a una ciudadanía comprometida con la democracia y con la recuperación del Estado de Derecho. Pero todavía no podemos afirmar esto con tanta confianza, aunque sin duda no debemos perder la esperanza, porque la esperanza es lo único que puede, alinearnos con el proyecto de la mejora de nuestras instituciones y nuestra vida común. Claro. Muchas gracias, profesor Gonzalo Game, por su presencia, por permitirnos tener esta conversación tan necesaria en la polis. A nuestros oyentes les recordamos que la memoria se hace acción y que la democracia se defiende en las calles y desde la deliberación. Nos vemos en nuestro siguiente episodio.